Huella plantar, medidas. Bien, vamos a revisar algunas medidas a través de las huellas plantares. El índice de Staeli. Este tipo de índice nos va a referenciar dos puntos claves en el pie. Este tipo de medición ya viene generalizándose hace muchos años en Sudamérica. Bien, es procedente de Estados Unidos, pero ya durante estos últimos años se ha generalizado más en la parte de Sudamérica. Hay otras pruebas también que se utilizan bastante en Sudamérica. Entre una de ellas es Staeli. Entonces, ¿qué nos dice el índice de Staeli? Nos menciona que vamos a sacar la medida del retropié, las zonas más mediales y las zonas más laterales del retropié o del talón, y otra medida en cuanto a la zona más estrecha o más reducida del medio pie. Bien, lo que vamos a hacer es medirlo a través de nuestra regla o nuestra wincha o lo que tengamos a la mano para medir. Y lo que vamos a hacer siguiente es que vamos a dividir, este va a ser la línea A y este va a ser la línea B. Nos pide el índice de esta L hacer una división entre 2,89 entre 3,77. El resultado que salga de esto va a ser 0,76 y ya el índice de esta L nos va a dar unos valores en los cuales me va a indicar el resultado que salga, nos va a indicar si el pie está dentro del pie cabo. Ellos lo mencionan en inglés como hueco, pie cabo según la traducción, pie normal y pie plano. Bien, el resultado de esta operación salió 0,76, lo que entraría dentro de este porcentaje, el cual nos daría que el paciente tiene un pie normal. Ahora, por debajo de 0,44 se considera pie cabo y por encima de 0,89 se considera pie plano. Ahora, el índice de Staeli simplemente nos refiere de esa manera, que puede ser que haya una presencia de pie cabo o pie plano o pie normal, pero no nos refiere en cuanto a los grados de pie cabo o los grados de pie plano. Sí, solamente nos indica que tiene la presencia de estos tipos de pie, más no sus grados de intensidad. Bien, es sencillo de aplicar. Tenemos otra prueba, que es el de Chipaus Smear Index. Bien, ¿qué nos dice este Chipaus? Bien, para hacer las siguientes índices en esta huella, vamos a considerar una línea, ¿sí? O trazar una línea por la parte medial del pie con la huella plantar, ¿sí? En las zonas más prominentes, ¿no? Ubicamos acá. Otras personas se pueden guiar a través de puntos. Podemos poner un punto acá, las zonas más prominentes del antepié y del retropié y hacemos una línea según su recorrido. ¿Bien? La línea no tiene que quedar completamente derecha, puede estar un poco inclinada. Eso va a depender de la huella, el tipo de huella. A veces cuando se realiza la huella en la hoja, en el papel, a veces el paciente por ahí puede ser que tenga un los pies hacia adentro o los pies hacia afuera o los pies neutrales o puede acomodarlo a su antojo a la hora de pisar y por lo cual el pie puede incluso salir muy derecho posible. Bien, así que la línea le puede salir completamente vertical o puede tener algún tipo de inclinación. Eso es lo de menos. Lo que ustedes se tienen que guiar es por los puntos. Entonces vamos por ahí a marcar un punto acá, en la parte más interna y prominente del antepié y también del retropié. Entonces hacemos una línea. Bien, ahora se va a trazar otra línea, pero en la parte externa del pie, incluyendo los bordes más, ¿no? Em, exponenciales o exponentes, mejor dicho, del pie. Ahora, ¿qué pasaría si el pie en esta zona del pie es así? No te hagan problema, ustedes marquen la parte del antepié más prominente con la parte más prominente del retropié. Hagan su línea sobre estos dos puntos. Así el pie se desborde por este lado, no importa. Bien, porque algunos pies tienen algún tipo de defecto.
Ahora, ¿qué es lo que hacemos después? Hacemos puntos, ¿sí? En la zona más estrecha del medio pie, ¿sí? Hacemos puntos en la zona más angosta o estrecha del medio pie. Ponemos puntos, puntos. ¿Puede este punto colocarlo en esta línea recta? No, tiene que ser según la huella donde indique, ¿sí? Así hay un espacio, lo dejamos tal cual. Este es el ejemplo original, ¿no? Miren acá el espacio, los puntos están netamente en el borde de la huella, no está en el borde de la línea, ¿ok? Y también lo hacemos en los bordes más eh, prominentes de la parte del antepié, lo que indica las líneas prácticamente, ¿no? Aquí sí choca, una coincidencia en chocar con las líneas, los puntos, así que no hay ningún problema. Acá sí no, pues, acá sí no tiene que chocar. Si el pie está más acá, bueno, lo tendremos que poner los puntos, no hay de otra. Ahora, se hace unas medidas, tanto en el antepié como en el medio pie, ¿sí? Y se toma puntas. En la parte del anterior del pie tiene 7,48 y en el medio pie tiene 3,59 centímetros. ¿Qué nos dice? Ahora acá es al contrario, ¿no? B entre A por un 100%. Entonces hacemos la fórmula, vamos a hacer la división de 3,59 entre 7,48, ¿sí? Y me va a arrojar 0,47. Ese 0,47 lo voy a multiplicar por 100 y me va a salir 47,9%. Entonces lo que vamos a hacer con este porcentaje obtenido, lo vamos a buscar en esta tabla que nos da el autor, donde ubicamos 47,9 dentro de estos valores. Aquí sí es más específico Chipaus, no como el de esta Eli, ¿no? Acá sí me refiere incluso los pies normales, sus grados de pie normal. Entonces me habla sobre un grado 3 dentro del pie normal, que quiere decir que probablemente está entrando o está en el límite para considerarse pie plano. Ah, no, perdón, es acá. Disculpen, es en esta primera parte. Es acá, es acá. Se considera como pie plano, entonces de grado 1 para el autor de Chipao. No se olviden, es aquí, ¿sí? Es en este punto. Bien, entonces, esta es una de las pruebas también que existen con fidelidad dentro de los autores. No es muy usado en Sudamérica, pero ha demostrado tener buena confiabilidad entre los autores o investigadores. Recuerden, cuando ustedes hacen un tipo de huella, no se queden con una sola técnica, sino también utilicen diferentes tipos de técnicas, o sea, utilicen diferentes autores con respecto a identificar las huellas plantares para hacer las medidas. Entonces, este es de la de Chipaos. Bien, tenemos otro que es el índice de Hernández-Corvo. Este es uno de los índices más utilizados en Sudamérica, sobre todo en Perú, en los estudios de trabajos académicos o de tesis para grados de licenciatura o incluso grado de especialidad lo utilizan mucho. El índice de Hernández-Corvo tiene su fórmula para realizar. ¿Qué nos dice el índice de Hernández-Corvo? Lo que vamos a hacer al inicio al tener la huella, vamos a utilizar puntos o vamos a trabajar con puntos en la zona más prominente de la parte del antepié, ¿sí? La parte interna del antepié. Entonces ubicamos el punto más prominente en esta zona, más resaltante, también en la zona del retropié o del talón. Ubicamos otro punto, vamos a ubicar en la parte más alta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si este dedo índice está por acá? Pasa que algunos, dependiendo del tipo de pie, tienen el dedo índice más largo que el dedo gordo. Entonces, su punto de ustedes va a ser en este. Acá sería. Aquí sería ese punto. Bien. Ya no sería en el dedo pulgar, sino sería en el dedo más alto, por así decirlo. Entonces, continuando,
ubican sus puntos. Ahora en la parte más distal posible, en la parte del retropié, y trazan la línea, igual que la anterior, trazan esa línea en el medio pie. Y en la parte superior van a hacer una línea completamente recta y derecha longitudinal. Van a cruzar esta línea que viene del medio pie, completamente recta. Si es que lo van a trabajar en papel, utilicen una escuadra para hacerlo en 90 grados esta línea, completamente recta. Este puede estar inclinada, no hay ningún problema, pero esta no tiene que tener ninguna inclinación. Ahora, si su dedo índice hubiera estado más alto, ya la línea azul cambiaría, ¿no? Prácticamente sería desde así, prácticamente. Igual, tendría que cruzar, sí, tendría que cruzar y generar un nuevo punto. Si ese fuera el caso, si el dedo pulgar, perdón, el dedo índice estaría más alto. Ahora, seguimos, ¿no? Ubicamos ese punto, ese cruce entre las dos líneas. Y lo que vamos a hacer es medir ese cruce, ese punto donde se ha encontrado, medir hasta el punto del antepié, la zona más prominente del antepié. Acá en este punto hacemos una medida. ¿Cuánto mide? 4,88 centímetros. Ahora, ese 4,88 centímetros, desde este punto hacia abajo también contamos esta misma cantidad, 4,88 centímetros. Muy bien. Ahora, vamos a hacer en esta línea, en este punto, vamos a crear también una línea longitudinal que cruce transversalmente esta línea vertical, casi vertical. Ahí, completamente recta. Recuerden, pueden trabajar con su escuadra en sus hojas GON que han sacado sus huellas. Y también hacen acá, en este punto también una línea totalmente derecha. ¿Qué más? Ahora, este se va a considerar como la línea X y este se va a considerar como la línea Y, lo que nos indica la fórmula. ¿Qué más? Ubicamos con un punto la parte más prominente, ¿sí?, del antepié, de la parte externa del pie. Y lo que vamos a hacer desde este punto, vamos a trazar una línea, y vamos a trazar una línea hasta llegar a la línea que cruza casi vertical, completamente derecha, igual que las demás líneas, ¿sí? Igual que las demás líneas, vamos a completar. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a medirlo. Lo medimos, sacamos sus centímetros, sus medidas y lo anotamos ahí. Ahora vamos a ubicarnos también en la zona Y. La zona Y, esta línea de la zona Y que pasa prácticamente por el medio pie, no va a cruzar la línea del medio pie. Nosotros, una vez que cruce la línea del medio pie, vamos a ubicar las partes donde ha recorrido la línea del medio pie, o sea, por acá ha pasado. Y vamos a considerar sus extremos de ese medio pie. Aquí, en índice de Hernández y Corvo, no te pide exactamente medir la distancia, porque lo vas a medir en la zona más angosta o la zona más cerrada posible. No, aquí lo que te dice Hernández Corvo, te dice, según por donde ha pasado esa línea, porque has venido midiendo 44,88, 4,88, por donde pasa esa línea del medio pie, ahí es donde tienes que hacer la medida según la huella que ha alcanzado esa medida. Entonces se mide la distancia y es 1,58. Muy bien, ya tenemos las dos medidas que nos interesan, el X y el Y. ¿Qué es lo que vamos a realizar? El porcentaje se trabaja, ¿no? Se ubica a través de X, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? X menos Y. X menos Y resta 6,33 menos 1,58 y lo vas a dividir de nuevo sobre X, que es 6,33, y por último lo vas a multiplicar por 100. O también pueden hacer lo siguiente: 6,33 menos 1,58
por 100 entre X. También puede dar. El orden de los factores no altera el producto. Entonces sacas la fórmula y te sale un 75,03%. Ubicándolo en este punto. Bien, entonces, según Hernández y Corvo, el pie o el tipo de pie que está presentando el paciente es de tipo pie cabo fuerte. Y sí, a simple vista se le nota que la parte medial del pie está adelgazándose, o es bien adelgazado, ¿no? No tiene tantos puntos de apoyo en el pie. Bien, es en cuanto al índice de Hernández y Corvo. Es uno de los más utilizados en Sudamérica y sobre todo en Perú, pero también, si se dan cuenta, para ponerlo en práctica al inicio es un poco complicado. Solamente no olviden en que las líneas son completamente rectas a 90 grados. Por eso se trabaja mucho con las escuadras, con las reglas escuadras. Eso te va a permitir ubicar mejor las líneas. Tenemos otro índice, el ángulo de Clark o Clarke. Acá Clarke ya nos manda ya las medidas. Todos son hacia pie plano. Ojo, acá nos dice, el ángulo no debe medir menos de 42. ¿Por qué? Porque al medir menos de 42 ya nos está indicando que hay una caída de ese arco hasta llegar hasta un pie plano. Pero no nos refiere también, al igual que los otros, que tiene pie plano leve, moderado o severo. Se supone que llega a cero es prácticamente un pie plano grave o severo, ¿no? Eso es lo que podemos llegar a en conclusión, lo que nos indica Clark. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Consiste en hacer una línea en en los bordes más prominentes de la parte medial del pie. Luego, ponemos, vamos a trazar, ¿sí? Eh, en la parte en la huella, ¿sí? En lo que va a generar esa huella plantar, vamos a ubicar en la parte del vértice de la concavidad acá. Esta concavidad de su huella va a presentar un vértice y es esta zona. El vértice es el punto más alto de esa concavidad, que sería graficada con esta línea, con lo que se está pintando en coloración acá. Otros lo pintan así, otros le pueden poner un puntito rojo en la parte más alta, así, para guiarse nada más. Y una vez que ya está, se hace una línea recta. Ojo, otros también consideran trabajar con otro punto acá, ¿no? Ponen un punto y de ese punto trazan esa línea. Bien, van a trazar esa línea. Entonces, ¿no? Trazan la línea, pasan por el borde más por su vértice, más pronunciado que tiene esa concavidad. Y a través de un transportador, acá está el ejemplo del libro, a través de un transportador se va a realizar la medida. Se coloca de esta manera el transportador y se mide cuántos grados de inclinación existe. Para el ejemplo, tiene 48 grados. Y esos 48 grados está por encima de la medida que me refiere que si está por debajo de 42, el paciente presenta pie plano. Entonces mi paciente no va a presentar en esta imagen pie plano. ¿Qué pasa si el pie llega a tener otra figura, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Puede ser que esté por acá, su arco esté por acá. Imaginemos que está por acá, esté más cubierto. ¿Cuál sería su ángulo, su vértice más grande? Sería acá, en esta zona. Entonces podemos poner un punto acá. Y acá podemos poner un puntito y hacer una línea, ¿no? Que vaya desde acá hasta acá. Que cruce, no hay ningún problema. Puede llegar hasta acá, al otro borde, no hay ningún problema. Entonces, a través del transportador se saca la medida
no tienen transportador, lo pueden usar a través de un goniómetro, pero sería mejor un transportador porque es más estable y se saca una medida. Esa medida al ojo tiene unos 25 grados a 30 grados. Al ojo estoy hablando, unos 25 a 30 grados. Entonces, esos grados, ¿en qué punto yo lo puedo encontrar? Aquí, porque me habla entre 0 a 29,9. Entonces, la persona tiene un pie plano ya considerado como tal. Bien. Ahora, si fuera más acá la huella, tendría 15, 10, ya entraría más plano, más plano, más plano. Bien. Entonces, ese es el ángulo de Clark. Otros autores trabajan con el ángulo de Clark y para ellos, otros autores refieren de que si el paciente tiene entre 35 y 41 grados, 41,9, para ellos es un leve. Entre 30 y 34,9, para ellos es un moderado. Y de 29 a menos sería un severo para esos autores. Y hay autores que lo trabajan también de esa manera. Pero cada uno de ustedes tienen su criterio y pueden tomarlo de distintas maneras según el autor que van a leer. Bien, entonces esos serían los 4 tipos de pruebas o índices o ángulos para medir las huellas plantares. Otros autores, cuyo caso no está acá, nos refieren que no es confiable, ¿sí? No es muy confiable la prueba o el ángulo o el índice, que nos refiere unir las partes más prominentes del antepié y del retropié, hacer una línea como esta, y nos dicen que si esta distancia del medio pie, de esta línea del medio pie a la altura del medio pie, con la concavidad que está formando esta huella, dice que si es menos de 1 centímetro, se considera un pie plano como tal. O sea, esa huella tiene que estar por acá, pues. Y si es menos, entre esta línea que has formado de la zona más prominente, es menor a 1 centímetro, se considera pie plano. Si es mayor a 1 centímetro, un pie normal. Ahora, ¿qué pasa si es bien prominente, 2, 3 centímetros hacia adentro? Ya se podría estar hablando de un pie cabo. Algunos autores mencionan que hasta 1,5, ¿no? De profundidad hacia allá, que no pinte la hoja a la hora de hacer la huella, se considera dentro del pie normal. Otros dicen que hasta 2 centímetros ya es pie cabo 1, 2,5 es pie cabo moderado y 3 centímetros ya es pie cabo severo. Otros hasta ya no tener huella, que sería 4 o más centímetros, ya pie cabo súper severo o súper grave o muy severo, también lo consideran así los autores. Bien, entonces esos serían los tipos de huellas plantares que podemos utilizar en nuestras actividades como fisioterapeutas.